Bueno, hoy fue noticia Valentina, una joven que no pudo enfrentar la enorme deuda que había acumulado y lo contó en un posteo de TikTok, donde decía: yo decidí no pagar. Este es el video. Debo más de 15 millones de tarjeta. Y veo mucha gente que también está en la misma situación. Gente, no la paguen. Claramente este no es el mejor consejo, pero yo les voy a contar lo que sucede cuando no las pagan. Yo, que la tengo hace 2 años a las deudas con 5 bancos, con 4 bancos, no me llegó ni media carta de documento. Ya está. Préstamos creo que son 5 años y tarjeta de crédito creo que son 3 y caduca tu deuda. Después obviamente tenés que pagar algo para salir del veraz porque vas a seguir en el veraz. Algo así. Y Valentina está con nosotros en este momento. Hola Valentina, Cristina te saluda. ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, un gusto conocerte. Contame cómo estás viviendo la repercusión de tu historia. Bueno, este video se hizo viral hace 2 meses ya, solo que hace 2 días creo que salió en los diarios. Entonces, A ver, ahí la vamos a recuperar a Valentina. Qué interesante esto, ¿no? Que la historia tenía de alguna manera 2 meses de circulación, pero hoy y en estas 48 horas empezó a multiplicarse, claro, porque es un tema muy mencionado, te lo venimos contando, ¿no? Y te venimos contando también que precisamente entre los más jóvenes, aproximadamente el 40% de la morosidad recae, ¿no? Claro, hay datos que todavía tienen que ser de alguna manera más precisos, pero descubrimos, por ejemplo, que entre los jóvenes, por lo menos 1 de cada 4 podía haber tenido incidencia en lo que tiene que ver con las apuestas online. Pero en el caso de Valentina, aparentemente tiene que ver con las tarjetas. Avísenme cuando recuperemos el contacto, porque hoy lo que sorprendió mucho, por un lado, obvio, era el monto, ¿no? El monto, pero por otro lado era la decisión drástica de ella y en qué podía derivar esa situación, ¿no? Que ella en un principio planteaba como aguantar 5 años, pero que tiene otras aristas. Y que generó también polémica por muchos motivos, obviamente. Y además, me permito en este punto integrar al tema a Gustavo. Hoy, Gustavo, vos tenés este tema también, pero esta mañana hacías algunas reflexiones sobre qué implica quedarte afuera del sistema, ¿no? Si dejás de pagar una obligación. Bueno, claro, sí, el consejo de borrarte, de no hacer frente a las deudas y dejar que pase el tiempo y para desaparecer del veraz en 5 años es un consejo que de alguna manera te está invitando a ratificar tu condición de paria financiero, es decir, autoexcluyéndote de la posibilidad de alguna vez volver a tener la posibilidad de tomar un crédito, porque naturalmente 5 años fuera del sistema es mucho tiempo y volver, digamos, de esa situación no va a ser absolutamente fácil para nadie que elija ese camino. Y durante estos 5 años, además, si estás en una etapa productiva o laboral más o menos interesante, obviamente te sacás de la cancha de la posibilidad de tener un crédito en el sistema formal. Lo que no quiere decir que te quedes afuera por completo, porque siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a tomar el riesgo de prestarle a alguien que está o estuvo en situación 5. Naturalmente, para tomar ese riesgo, te va a aplicar una tasa de interés altísima. Déjame preguntarte algo, ¿no? Porque lo dijiste al pasar, pero me parece interesante para contárselo a la gente. Vos decís
que si vos, para supuestamente zafar de la deuda, te salís del sistema Sí, y te convertís en un paria, sí. si vos en esos 5 años en los que creés que podés zafar, porque es de alguna manera una hipótesis, una estrategia, tenés la oportunidad de volver al sistema, no lo podés hacer porque tenés la deuda. No, la deuda ya alguien la pasó a pérdida y seguramente quien compró esa cartera de deuda también ya la dejó, la olvidó. Efectivamente, la deuda desaparece, pero Claro. también desaparece, mejor dicho, te pasás 5 años obligado o a vivir de contado o eventualmente si tenés una urgencia ir a pedirle a un prestamista que, repito, siempre va a aparecer, ¿no? Claro. Que no va a estar en la lista de los regulados por el Banco Sí. Central, que te va a decir, está bien, yo te presto, toma, pero me vas a tener que pagar una tasa Sideral. de interés sideral, con lo cual vas a entrar de vuelta al circuito posiblemente de la morosidad, pero bueno, y afrontar las consecuencias de deberle a un acreedor no registrado. Déjame que tengo en el teléfono a Valentina. Hola, Valen, de nuevo. Hola. Me estabas contando del impacto de tu video, pero te quiero preguntar qué pasa con tu deuda hoy, porque es cierto que ahora ya no solo no debes 15 millones, sino que ya son 40 millones. Claro, yo en el video aclaro que son 15 millones porque en su momento no averigüé bien los montos y cuando se comunican conmigo de los programas, empiezo a investigar bien cuánto eran los montos exactos y descubro que con la financiera, a la cual le debo 750.000 pesos, al día de hoy, 2 años después, hay una tasa de interés como del 700%. Entonces le debo sí. a esta financiera 30 millones, cuando la deuda oficial sería 700.000. ¿Me querés contar la historia? Ay, se le cortó de nuevo a Valen. Qué lástima. A mí la verdad, de los 15 millones ya nos parecía una cifra importante, los 40 millones ya es tremendo. Valen, ¿estás ahí o no? La estamos llamando otra vez a Valen. 40 millones es un número tremendo, pero acaba de agregarse un dato financiera. Me parece, Gustavo, que por lo que pudimos especificar de la categorización de las deudas, las financieras probablemente son las que tienen la más alta morosidad y las más altas tasas. Por supuesto, imagínate, nominalmente si estás al día pagás una tasa alta, cuando te atrasás y te aplican intereses punitorios sobre esa tasa alta, la deuda crece sideralmente. Es un problema de este tipo de préstamos que apuntan a un público específico, que es el público que está afuera, o estuvo mucho tiempo afuera del sistema financiero. Y bueno, las tasas de interés tienen que ver con asumir riesgos, porque si alguien está fuera del sistema financiero en 2023, 24, 25 o 26, es porque no pudo integrarse, digamos, a alguna actividad laboral económica más o menos registrable. Y al mismo tiempo se mezcló en este lío la disparada de tasas del año pasado, que no solo que saltó la tasa, sino que dejó sin referencias al mercado sobre qué iba a pasar con la tasa más adelante. Entonces, yo te estoy prestando hoy... Dame un puntito ahí, por favor. Dame un puntito ahí. Facundo, vos tenés una placa... Tenés una placa de un informe que estuviste analizando de las fintech con respecto a lo que está mencionando ahora Gustavo. Si Facundo lo tiene, por favor, pongan la placa para que él lo cuente, porque precisamente está refiriéndose a ese salto. Exacto. Donde efectivamente crecen no solo las tasas, sino las deudas, ¿no? Exactamente. En el cuadro que vamos a ver, no sé si ya lo tiene la producción en imagen. Ahí está, mira. Ahí está detrás tuyo. Lo que se puede ver es sobre el final, si vemos en la línea de tiempo y vemos la dinámica, cómo se mueven las líneas. Estas líneas lo que están mostrando es cómo empieza a subir
la morosidad. A ver, para que la morosidad empiece a crecer, la gente tiene que dejar de pagar y tiene que acumular varios meses sin pagar, en principio 3 meses. Pero si vemos, y vos ahí bien lo estás señalando, ¿dónde se da el pico? El pico se da entre diciembre y enero de este año, después de haber pasado un aumento de las tasas fuerte que se dio en pleno periodo electoral. Si vas un poquito para atrás, hacia el mes de septiembre-octubre, que es en el momento de las elecciones. A ver, allí, en el momento de septiembre-octubre, ahí estamos viendo... entre la elección bonaerense y la elección nacional. Entre la elección bonaerense y la elección nacional, donde hubo... Acá empieza a subir. Claro, un aumento de las tasas que tuvo que darse en un momento de enorme inestabilidad, y a partir de ese aumento de la tasa se encarecen las cuotas, se encarecen los créditos y termina generando un impulso de esa morosidad que se fue acumulando. Es decir, hay una cuestión concreta de la situación de las familias y de los deudores que terminan en mora en el marco de un contexto de inestabilidad económica que se produce por una elección que había perdido el gobierno y que se venía la elección de octubre, donde el gobierno tuvo que aplicar un aumento de tasas que encareció el crédito. Ahora, dame un puntito. Quiero mostrarles algo de acá, porque fíjense, cuando hablamos de bancos, entidades financieras, es la línea verde. Exacto. Fíjense acá abajo, está la suba, miren lo que es esta montaña acá, 2.6. Cuando pasamos a la fintech, que son las billeteras electrónicas, la línea verde clarita es la del medio, la línea, el crecimiento, la línea de la tasa va más arriba, ya está más arriba, pero sube acá hasta 3.5. Cuando hablamos de otros préstamos no financieros, que probablemente son como el que menciona Valentina, no la tenemos a Valentina, ¿no? No nos atiende, qué lástima. Bueno, también, ojo, duro la exposición de tener que salir a contar tu historia. Un dato que ella agregó hoy, no es menor, y es que el préstamo lo toma hace 2 años. Claro. El préstamo no fue de ahora, sino hace 2 años. Exacto. También en una nota que Valentina dio a lo largo del día, aparece el problema que agregaba Gustavo hoy, que de pronto ella se quedó afuera del sistema y si la llegan a querer contratar en blanco, no lo puede aceptar porque instantáneamente ese ingreso va a quedar afectado por lo que debe. Por los embargos. Entonces, fíjense el problema, porque seguramente cuando ella tomó esa decisión, la tomó con la impotencia de no poder encarar esa deuda alta que se le hizo una bola de nieve. Y acá me voy a los otros préstamos no financieros, que es la línea gris, que fíjense que acá arriba salta a 5,1%. Ah, ahí está Valentina, aparece. Hola, Valen. A ver si estás ahora... Señal. Uy, qué suerte. Señal. Perdón que estamos a las idas y vueltas. Valen, no, obvio. Contame la historia de tus deudas. ¿Cuándo te endeudas? Me decías que hace 2 años. Me endeudo cuando me quedo sin trabajo y no puedo seguir los pagos de las deudas que tenía mensuales. ¿Y esto vos qué hacías y cuándo te quedás sin trabajo concretamente? Yo trabajaba como vendedora en un shopping y me quedo sin trabajo en más o menos septiembre y yo consigo trabajo recién, pero la mitad del turno, es decir, de full time pasé a part time. Perdón, ¿te quedás sin trabajo en septiembre de qué año? Del 2024. Del 2024. ¿Y ahí de cuánto era tu deuda en ese momento? En ese momento estamos hablando de 2 millones en total, pero estaba al día. Claro. ¿Y cómo crece hasta 15 millones? ¿Vos dejás de pagar en el mismo momento? No, ¿Tratás de refinanciar? ¿Cómo es la historia de cómo termina convirtiéndose en una deuda tan alta? Yo intenté refinanciarlo, entré en un choclo en el que yo sacaba plata de la tarjeta y se volvía a meter en el banco como para pagar
O sea, no sé si se entiende lo que hacía. Sacaba para pagar. Claro. Entonces, era un choclo que nunca se terminaba, y hasta que en un momento no daba para más, porque incluso yo seguía como pagando más intereses por sacar de la tarjeta, y ahí es cuando decido dejar de pagarla y la deuda empieza a crecer, pero más que nada la deuda más grande es con la financiera. Y, a ver, ahora... Yo en un momento del sí. video me hago cargo igual que en un momento, cuando yo decido no pagarlas más, tuve un problema personal y tuve que sacar plata ahí porque no tenía trabajo y no tenía plata. Uh-huh. Y bueno, fue un problema extremo igualmente. ¿Vos seguís pensando que lo mejor, digamos, fue decidir esperar los 5 años o te gustaría encontrar la manera de solucionar esto? ¿Qué es lo que pensás hacer para tratar de enfrentar esta situación, si es que pensaste en algo? Es que mi pensamiento de decir que lo mejor es esperar 5 años es porque veo que la deuda sigue creciendo como una bola de nieve y que a mí no me dan ningún plan de pago razonable. Claro. Por ejemplo, me dan un plan de pago de los 30 millones, pagar 15 millones y 5 millones en un pago y después 60 cuotas de los 10 millones con intereses. Entonces, siempre salen ganando ellos. Yo entiendo que el interés existe, está bien, pero eso es usurar. Claro. Valentina, ¿y qué te provocó el hecho de quedarte afuera, si buscabas un trabajo o algo? ¿Cómo? Perdóname. ¿Qué te provocó el hecho de quedarte afuera del sistema también? Porque entiendo que buscaste que si querés entrar a trabajar en algún lugar registrada, terminás en... Obviamente. Bueno, después yo consigo un trabajo de manera dependiente, pero trabajaba en negro. Después de eso, yo decidí emprender y empezar a trabajar sola. Uh-huh. Y la financiera, no sé si querés contestar esto, ¿no? ¿Qué es una casa de electrodomésticos? No, es conocida, no sé si la puedo nombrar, por eso le digo financiera. Lo que vos quieras, si querés nombrarla, nombrala. Ah, sí, obvio, es la tarjeta naranja. Mirá vos. O sea, eran 700.000 pesos, me parece una locura que a 2 años sean 30 millones. Por ejemplo, en Pan de Río, la deuda era de 2 millones y recién hoy son 30 millones, que también es un montón de plata, pero de 700.000 a 30 millones me parece mucho más. Y en todo este tiempo, ¿ellos intentaron acercarse a vos para refinanciar o para establecer una negociación o nada? Ahora, cuando se hizo conocido tu caso, ¿tampoco? Sí, obvio. No, cuando se hizo conocido mi caso, no. Hace ya, creo que 2 semanas no me hablan. Pasa que la manera en la que se acercaban tampoco era una buena manera. Ajá. Se acercan con amenazas. Yo lo que informo en el video, aparte de contar mi experiencia, es las amenazas que se recibe. Las amenazas a mí, a mis familiares. ¿Pero amenazas de qué tipo? Por ejemplo, de que si no pagas te van a allanar tu domicilio, te van a secuestrar electrodomésticos de tu casa, que pueden embargarte el sueldo. A ver, hablarle a tu familia para decirle que se tienen que hacer cargo obligatoriamente de tu deuda. Independientemente de que... ¿Vos cuántos años tenés, Valen? 22 años. Claro, 22 años. Te juro que me angustia pensar en la situación que estás pasando, pero también, para ser justa, pienso que... Obvio, hay que hacerse cargo de los errores. No, pienso que si alguien cree en vos para prestarte dinero, lo normal es que intentes cumplir con eso y no jactarte
no jactarte de, uy, dejo de pagar, pero me trato de poner en tus zapatos. Sos re chiquita, sos joven, y me da mucha angustia que pases por esto. Entonces, digo... Entiendo, hay comentarios de la gente que dice que cómo puede dormir tranquila debiendo tanta plata. Yo sé que no le estoy debiendo a nadie que vaya a afectarle, ejemplo, una persona física, una persona que vino un amigo y me dijo, toma, te presto 20.000 pesos, y yo dije, ay, no se lo pago más, total. O sea, le estoy debiendo a 3 entidades bancarias, claro, pero enormes, que yo sé que igualmente sigue estando mal, claro. porque debo. ¿Sabés qué pasa, Valen? Sí. En realidad, cuando vos cumplís o no cumplís, lo que construís es tu perfil de confiabilidad, de crédito. Vos como ciudadana tenés un perfil donde hagas lo que hagas, todo va quedando registrado y suma a la confianza que te tengan el día que quieras pedir un crédito para comprarte una casa. Obvio, o lo que sea. Yo sé que cabe en mi propia tumba. Porque no, pero pará, no. A créditos. No, bueno, es una manera muy exagerada de decirlo, pero no puedo acceder a créditos hipotecarios, claro. No puedo sacar más tarjetas de crédito, no puedo comprarme algo a mi nombre porque sé que va a estar en riesgo. O sea, sé que cuento con todos esos riesgos, pero realmente tampoco es que mi economía hoy en día me daría para sacarme un crédito hipotecario. Claro. No puedo pagar mis deudas y voy a sacarme un crédito hipotecario para comprarme una casa o comprarme un auto. O sea, realmente es que no lo puedo pagar. La intención está. Sí, a ver, si te están viendo las entidades a las que vos les debes dinero, ¿qué les dirías? Si es que esto puede ser, no sé, una mesa de negociación, porque de alguna manera, por ahí con todo lo que te está pasando, vos decís, a ver, me sentaría a tratar de encontrar un punto de acuerdo. ¿Qué les dirías? No, en que claramente mi intención de pagar está. O sea, no es lindo deber plata y menos tener las consecuencias que puedo llegar a tener hoy en día. Y que si es de una forma razonable y accesible, lo haría. Pero como no hay acceso directamente, o sea, la intención está realmente. Pero si yo no tengo el valor de los intereses, de la locura de los intereses que me están poniendo, ¿cómo voy a hacer? O sea, perdóname que quiero volver al origen. Tu deuda original eran 2 millones de pesos. Claro, o sea, es eso de los bancos y se fue con los intereses. Uh-huh. O sea, el día que vos dejaste de pagar la tarjeta eran 2 millones de pesos. No 15. No, era un poco más. Ajá. Ponele que debían ser en total 4,5 millones, pero es una locura que sea 46 millones hoy, ¿entendés? Espérame que acá te va a preguntar uno de los chicos en la mesa. Gus, sí, te está escuchando Valentina. Hola Valentina, ¿cómo estás? Sí, la verdad que momento dificilísimo, pero pensando y mirando para atrás, se me ocurrió preguntarte si en su momento, cuando este problema empezaba a crecer, ¿no se te ocurrió pedirle ayuda a tus padres? No, es que en ese momento yo, cuando termino de explotar las tarjetas, tuve un problema familiar, un problema personal, en el cual yo tuve que irme de mi casa, e irme a vivir sola y mantenerme completamente sola. Claro, es una situación muy particular la que te tocó sufrir, lamentablemente. Es que sí, o sea, por mí no me hubiera imaginado en sacar la plata para poder comer durante el mes y poder tener para ir a donde vivir. O sea, realmente fue con esa intención. Valen, ¿querés contarnos qué te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Porque que te hizo entrar en crisis también con tu vida personal. No, a ver, tuve un problema personal en el que tuve que irme a vivir sola. No podía vivir más en mi casa. ¿Te peleaste con tus padres o algo así? O algo... Exactamente. Mira. No podía seguir conviviendo ahí y van a decir, uy, porque te peleas con tus papás, bancátela y no sé qué. Bueno, no voy a entrar en detalle claramente,
pero fue un caso extremo. No, la verdad que si pudiera haber elegido entre hacerlo y no hacerlo, y hubiera estado en mis manos eso, no lo hubiera hecho. Pero fue un caso realmente extremo que la única plata donde la podía conseguir era de ahí. Discúlpame, ¿y en estos días tu papá se contactó con vos ante todo esto que salió a la luz o también...? No tiene nada que ver. No. Ya está, son cosas mías. Te vuelvo a preguntar, bueno, ya lo dijiste, si te están escuchando, vos estás dispuesta a negociar o a intentar hacer algo. Sí, obvio, no tengo problema. Mientras sea razonable y accesible y que pueda yo pagarlo, teniendo en cuenta que yo hoy en día me mantengo sola y las prioridades son por lo menos poder pagar un alquiler y comer y pagar mis gastos básicos. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿En qué estás trabajando? Hoy en día distribuyo golosinas importadas a comercios en general. ¿Y te alcanza para cubrir el alquiler, para mantener tu sustento? ¿Cómo? Perdóname. ¿Te alcanza para poder cubrir el alquiler y tener tu sustento? Sí, me alcanza como cualquier persona normal. Tampoco soy, no es que cobro, o sea, como alguien normal. Y me alcanza, obviamente, lo justo. No me puedo dar un super lujo. Y aparte pago un monotributo y hoy en día estoy preocupada por los ingresos que entran a mi cuenta porque no son reales, no son los montos exactos que yo cobro de verdad. A ver, contame cómo sería eso. Vos, a ver, estás... ¿en qué es lo que...? No, en el sentido de que yo pago un monotributo y a veces, no sé, tengo una factura de 100.000 pesos de un cliente y no es una factura real mía, completa. Ojalá sea completo el monto, pero bueno, hay que ver los bancos qué piensan de eso y a ver si me pueden llegar a embargar algo, porque ahora estoy blanqueando todo, pero lo hago para poder pagar mis aportes, impuestos y lo que corresponda. Claro, o sea, vivís porque que no voy a poder ni siquiera acceder a una obra social. Sí, vivís como perseguida con esto. Exacto, cualquier movimiento que yo doy, obviamente que pienso en eso. No es que, a ver, el video claramente hay mucho humor y hablo de una manera tirándolo para el lado del humor porque realmente no voy a hacer un video llorando. Y cuando digo, gente, no lo paguen, claramente que si yo no decía eso, no le iban a dar bola al video y hoy no estaría acá hablando. A ver, o sea, vos hoy... no digo que te arrepentís, pero decís que ese video lo exageraste para que se viralizara. Obvio. Que no le recomendás a la gente no pagar. No, y lo repetí en todos los programas a los que fui. O sea, hay humor porque yo estoy en las redes hace tiempo y video que haces de una manera seria y educativa no se va a viralizar. Y un video que haces hablando de la manera en la que hablé yo, se va a viralizar. ¿Por qué? Porque si entras a los comentarios a leer, todos están hablando de la forma en la que yo lo hablo con total liviandad, con tranquilidad, que me río, todos están hablando de eso, se violentan, se ponen agresivos y la gente interactúa. Pero si vos salís a educar, no te dan... Pero siendo un tema tan serio en tu vida, ¿no te preocupó que el mensaje terminara siendo negativo? Porque es como que ahí estás festejando que no pagás. Quizás no me di esa parte, pero realmente la intención no fue enseñarle a la gente a no pagar, porque la mayor parte del video, lo que yo cuento es mi experiencia. Vi el recorte que pusieron acá, pusieron los recortes justamente donde recalcaba que no paguen, pero la verdad que yo la mayor parte del video y otros videos que he hecho, que hay más, yo hablo de que no se dejen amenazar, de que se asesoren, porque hay gente que realmente se vuelve a endeudar con otros bancos para pagar a otros bancos por la cantidad de amenazas que se recibe. No está bien tampoco eso, es ilegal amenazar de la manera en que se amenaza. Yo cuando a mí me han llamado las primeras veces amenazándome y yo no estaba asesorada, me he puesto muy mal y me he desesperado mucho.
Te agradezco mucho esta comunicación y todo lo que nos contaste, Valentina, y ojalá de alguna manera puedas resolver. Sos muy joven, tenés toda la vida para superar esto seguramente, pero entiendo que es un momento difícil y te deseo toda la lucidez y que ahora esta exposición redunde en alguna oportunidad para que soluciones este problema. Muchas gracias, Cristina. Te mando un beso grande. Igualmente, besito. Dale. Bueno, enseguida les vamos a contar, o depende si la producción me dice ahora, cuáles son las 3 ideas que está barajando o que se están conversando en el gobierno. No digo que se vayan a materializar, pero Gustavo, si me acompañás, vamos a contar algunas cosas que se están hablando en el gobierno con respecto a este tema. Lo primero que quiero decir, Gus, ayúdame a decirlo simple. A ver. Yo estuve hablando con un par de fuentes que coinciden en algo que vos planteás desde que empezó esta polémica. Sistémicamente no estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de mucha gente. Mucha 6 gente, millones de personas. pequeños montos. En promedio sí, ayer lo dijimos, cerca del 40%, sobre todo de los deudores vintage, pero no, deudores en general tienen deudas de menos de 400.000 pesos. Claro, esto es el 40%, Sí, menos de 400.000 pesos. El 10% hasta 100.000 pesos, el 15% hasta 150.000. Bueno. Si saltás al 40, cerca de 350 a 400.000 pesos. Y en el caso de Valentina es como la bola de nieve perfecta, la tormenta perfecta. La verdad, ¿no? que muchas posibilidades de endeudarse, 3 tarjetas o 3 bancos, una fintech. Ahí me parece que, bueno, obviamente se tomó deudas en un momento en que todo el mundo estaba tratando de conseguir clientes, pero bueno. Y difícil. quizás es una situación extrema. Extrema, los problemas personales y también quizás, me atrevo a decir, hay un tema también hasta de educación financiera a la par, pero bueno, vamos a contarte 3 ideas que están circulando en el gobierno y hay una de ellas que me gustaría que la explique en detalle, Gustavo, que es la segunda, pero vamos a lo primero. Bueno. A ver, ¿qué es esto? Modificar una regulación del Banco Central. Esto es una idea. Vamos a partir de la base de que el Banco Central, por lo que yo sé, no quiere tocar nada. Confía en que la situación se arregle entre acreedores y deudores sin intervención y sin gasto del gobierno. Es decir, ellos dicen, la gente tiene que entender también que una intervención conlleva un gasto del presupuesto, eventualmente, y eso no tiene por qué ocurrir, ¿no? Así que empezamos por esa aclaración. Pero ahora, si quieres, sí. Modificar una regulación del Banco Central que refiere a cómo hay que calificar a los clientes morosos del sistema financiero. Una persona. Sí. Juan Pérez. Es cliente del Banco A y del Banco B y tomó deuda con el Banco A y con el Banco B. Con el Banco A tomó deuda y está pagando al día. Impecable. Este banco individualmente lo calificaría con la nota 1, que es la que está todo al día. Pero Juan Pérez tomó deuda con el Banco B. Que puede ser una billetera. Billetera, fintech, lo que sea. Casa de crédito, de electrodomésticos. Y Juan Pérez con el acreedor B sí está en mora. 90, 120 días. Entonces, este banco o acreedor B lo califica con una mala calificación, por lo menos 3. ¿Qué pasa? El Banco A tiene que tomar nota de esta mala calificación que le asigna el Banco B y trasladarla, aplicársela también él, aunque esté al día. A ver, lo quiero repasar fácil. Juan Pérez tiene 2 deudas, una la está pagando en tiempo y forma, correcto, la otra no, y como hay una de las 2 deudas que no paga en tiempo y forma, el banco con el que sí cumple está obligado también a ponerlo como moroso. La mala nota contagia a la buena nota. La mala nota contagia a la buena nota, perfectamente explicado. ¿Y esto creen que infla? Esto está inflando artificialmente la mora del Banco A y como tiene que calificar a este crédito como moroso,
tiene que cubrir ese crédito con capital propio y eso le saca dinero para crédito. Le resta la cantidad de dinero que puede ofrecer al mercado indirectamente. Dos cosas, le sube la tasa de morosidad y hay menos materia prima para prestar y por ende la tasa de interés sube. Esto es una discusión muy entre banqueros y el Banco Central, por lo que yo entiendo, no quiere tocar nada porque dicen hay que mostrar la mayor información posible a todo el sistema en general y saber que acá hay una persona que tiene problemas con B por más que con A esté al día. A ver, hay una cosa muy interesante de esto y es que estamos conociendo detalles de los que probablemente no teníamos idea con esta temática, como esta cuestión de por qué A ver, la discusión en definitiva dentro del sistema tiene que ver con que si esta persona que tiene 2 créditos y a uno lo está pagando en tiempo y forma, debe o no aparecer como moroso en el crédito que está pagando bien, claro. Por un lado hace a que de alguna manera esa información va a reducir crédito, va a aumentar la tasa y va a inflar la morosidad en la entidad donde él está bien. Y en el sistema. Sube la línea, la curva de morosos, podría estar 1 o 2 puntos más abajo. Ahora, a la hora de la transparencia, de informar en el mercado los datos verdaderos sobre cualquier persona que pide un crédito, cualquiera diría, bueno, ¿por qué es importante? Porque así, si va a pedir un tercer crédito, correcto, hay una señal para que esa entidad por lo menos lo piense de otra manera. La idea es que haya la mayor información posible, de la mayor calidad, que sea compartida por todo el sistema, claro, para que en virtud de esa mayor información se puedan asignar más eficientes los créditos y bajar el riesgo en general. Vamos al segundo punto. No, me parece que, a ver, les pregunto, ¿quedó claro explicado o no? ¿Quedó claro? Sí, yo creo que quedó claro y es un tema que no se conoce mucho. Cuando pones acá tiempo... Claro, porque la morosidad te salta cuando te atrasás 90 días. Sí. Hay una propuesta, algunas ideas que están dando vueltas, es estirar un poquito esa tarjeta amarilla, que salte más tarde, ponele 120 días en vez de 90. Pero utilizar esos 30 días para armar un operativo, digamos, de refinanciamiento, cosa de que ese deudor inmediatamente se ponga al día y se evite pasarlo a la categoría de morosos. Bien. Y esa es ya donde empieza a haber plata del Estado o del fondo del ANSES. Esto sale de un comentario que nos hizo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Pero ya se ha comentado en otras instancias también. Incluso forma parte de los proyectos de ley que están dando vuelta y que esta semana podrían discutirse. Se ha comentado en varias instancias, pero como te decimos, son ideas que están circulando que todavía no tienen una forma precisa. ¿Y en qué consistiría esto? Bueno, básicamente es utilizar parte de los cuantiosos fondos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que hoy supera los 70.000 millones de dólares, está invertido en acciones, en bonos, etcétera. Bueno, tomar liquidez de ese fondo y organizar alguna línea de crédito a tasas relativamente bajas para que se les puedan prestar a los deudores para que con esa plata paguen la deuda cara y se queden con una deuda más barata. Más plazo, menos tasa, como para aliviarle la situación de, ¿cómo se llama? Valentina, por ejemplo, supongamos, le podrían dar un crédito de estos a una tasa baja, saldar la que está debiendo y comprometerse a pagar el crédito que surja de este operativo. A ver, acá hay una cuestión que me parece que hay que tratarla, que es la siguiente. ¿Hubo en el sistema un sobregiro a la hora de prestar eventualmente sin tener en cuenta los perfiles crediticios y se prestó con mucha facilidad, prácticamente sin tener la precaución de que esas personas iban a tener la posibilidad de devolver el dinero? Entonces también hay una responsabilidad compartida por quienes lo prestaron a ese dinero. Lo pongo en la mesa porque nos lo comentó hoy uno de los analistas con los que hablamos. También hay otro ángulo, el ángulo de quienes dicen, pero pará, si yo
pedí dinero y pago siempre bien, ¿por qué terminan ayudando? Porque puede pasar que ¿por qué terminan ayudando al que pidió sin pensar si iba a poder devolver? Terminás ayudando, bueno, esto lo dijo el presidente, terminás ayudando al acreedor, a la fintech, al banco, a la financiera, porque le estás asegurando que va a recuperar la plata también, ¿no? Y entra aquí, para tener en cuenta lo complejo que es el tema, ¿no? Sí, muy complejo. Y entra aquí otro tema que ya nosotros mencionamos, que es el de la alta proporción de impuestos que hay en los créditos. También. Que por lo menos, depende del caso, entre el 40 y el 60% de lo que vos pagás como deudor son impuestos de la nación, de las provincias y de las municipalidades. O sea que tampoco está tan afuera el Estado por la intermediación financiera. Declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Auxili, hace un par de semanas, cuando fue a defender la reforma de la Carta Orgánica del Congreso, dijo: la verdad que la carga de impuestos sobre los créditos es ridículamente alta. Y sí. Y en comparación con otros países se ve claramente, Chile, Brasil, Estados Unidos, tratan de que no de aplicar la menor carga impositiva a los créditos, justamente para que fluya el crédito y se popularice de alguna manera. Entiendo que entraron algunas propuestas, específicamente una la conocimos hoy. Hay una propuesta que a 2 diputados, no nos dijeron los nombres de los diputados, sí, les llevaron una propuesta que tiene que ver con la reducción de los impuestos en los créditos, porque si estamos discutiendo que a la economía le hace falta crédito, pero el Estado mete 50% de impuestos o 60% entre todas las instancias públicas a los créditos, realmente ahí no es que la solución es que el Estado intervenga, la solución es que el Estado salga, porque hay un tema. Pero bueno, seguramente alguien dirá: todavía la recaudación no está en condiciones de que el Estado salga. Pero fíjense la trampa que es esto. Señor Facundo Chávez. Sí, hay un detalle también que vale poner en la mesa, que es lo que están haciendo, ya tienen en marcha, sobre todo los bancos públicos. Banco Provincia, Banco Nación, Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay en el Banco Provincia más de 100.000 morosos que están en negociación y que están renegociando sus créditos. En el Banco Ciudad hay otro tanto similar, otro número similar, y el Banco Nación, que es uno de los bancos que tiene mayor cantidad de deudores morosos dentro de la banca formal, también tiene un número similar. Se actualizó hace muy pocas horas el número del Banco Nación y me pasaban el dato de que ya tienen cerradas esas negociaciones 60.000 morosos, y me parece que tiene que ver un poco con esta posición que está expresando tanto el presidente como una parte del gobierno, que es, primero, que actúen los privados, que negocien los bancos con sus morosos, pero no se ve todavía una acción concertada o una hoja de ruta de la fintech, que son las que tienen proporcionalmente más cantidad de afectados por esta cuestión, aunque tengan el volumen más chico de dinero. Coincido. Y ha sido difícil incluso plantearlo en términos de entrevistas, porque nadie está dando entrevistas. Creo que tenemos que ir a